Roberto Bermúdez de Castro, que es el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón. Don Roberto, buenas noches. No te preocupes. Don Roberto está... Ya lo vemos ahí. ¿Me escucha? Aquí estoy, Antonio. ¿Cómo estás? Encantado de saludarle. Vamos a ver, explíquele usted a los aragoneses y al resto de españoles por qué han abandonado hoy todos los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, plantando a la señora Montero, ministra de Hacienda, que a ustedes les ha dicho: son ustedes unos cobardes. Les ha acusado de cobardes. La señora Montero sabe cómo es usted, nos puede decir eso y muchas más cosas sin que ya nos asustemos, ¿no? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Lo que sucede es que estamos hartos de que esto sea un trágala. Estamos hartos de que para que Sánchez se mantenga una temporada más en la Moncloa tengamos que asistir a uno tras otro a cesiones al independentismo y a Cataluña, ¿no? Al independentismo catalán. Y ha llegado un momento de las comunidades del Partido Popular, hemos dicho, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado en ver decisiones injustas, decisiones arbitrarias, decisiones que perjudican al conjunto de los ciudadanos españoles. Nosotros defendemos el interés general y creemos sinceramente que este es un mal acuerdo para el interés general. Lo que realmente hace falta en este país es una nueva financiación autonómica, unos nuevos recursos para las comunidades autónomas, que realmente somos los que prestamos la sanidad, la educación y el bienestar social de la mayoría de los españoles, tengamos unos buenos recursos para poder funcionar adecuadamente. Y lo que lleva pasando muchos meses, muchas semanas y estos últimos días, es que el señor Sánchez, por el simple hecho de mantenerse, como decía, unas semanas más en la Moncloa, pues pretende que todos le paguemos el alquiler de su casa, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado. Es decir, esta misma semana nos convocaron al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde un punto de orden del día era la condonación de la deuda. A nosotros se nos dijo ya hace más de un año que íbamos a juntarnos comunidad por comunidad, por separado, pues para hablar del tema, para comentarlo, para ver matices, para ver qué se podía hacer y para ver cómo se podía trabajar. Esta semana, el martes, nos encontramos con que nos enteramos de esta solución por una rueda de prensa del señor Junqueras, que no es ni representante de ninguna comunidad, que es simplemente el que da la estabilidad a Sánchez, que representa apenas al 2% de los españoles y que poco más o menos se representa pues a sí mismo, ¿no? Pues lógicamente nosotros hemos dicho que hasta aquí hemos llegado, que nosotros entendemos que este reparto de deuda de unos pocos entre todos los españoles es sumamente injusto para los ciudadanos, que lo que pedimos realmente es una reforma de la financiación, que pedimos que se nos tome en cuenta como personas que somos, que representamos a muchísimos ciudadanos, a comunidades autónomas, a todos los lugares de este país, y ya está. Es decir, aquí se nos debe respetar un poco más y sobre todo se debe respetar mucho más a los ciudadanos que representamos. Bueno, hoy las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han explicitado con ese gesto, plantando a la ministra, que no apoyan de ninguna manera esta quita y que rechazan la misma. De momento en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Luego después tienen la posibilidad, una vez si sale esto en las Cortes, que no sabemos si se va a aprobar, porque ya incluso los propios socios independentistas quieren más. O sea, Junts dice: no, ¿cómo? ¿Condonar solo 17.000 millones a Cataluña? No, nos tienen que condonar los 70.000 millones que tenemos de deuda por ahí, etcétera, etcétera. Bueno, si esto saliera, luego habría posibilidad de que las comunidades se acogieran efectivamente a esa condonación, aceptaran. Tendrían que voluntariamente ya decir: sí, estamos de acuerdo con la quita. ¿Qué van a hacer ustedes? Por ejemplo, Aragón, Antonio, cuando tengan que dar ese paso, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir rechazando esta condonación o no? Mira, yo ahora mismo estaba leyendo las portadas de los medios de mañana, ¿no? Sí. Y estaba leyendo la portada del Mundo de mañana. Y en portada del Mundo mañana recoge que hoy, en la reunión previa al Consejo, los técnicos de Hacienda decían que el dinero es ahorrarse en las comunidades autónomas del pago de intereses, porque realmente lo que nos ahorramos con esto es el pago de intereses de esa deuda, no lo vamos a poder destinar al gasto social. Claro. Entonces, ¿para qué queremos la condonación? Claro. O sea, si nosotros, con la excusa del Ministerio, nos podíamos ahorrar gastos financieros para poderlo destinar a la sanidad, a educación y a servicios sociales, ahora, según dicen ellos en la propia reunión, y hoy lo publica El Mundo, no lo podemos dedicar a gasto social, no lo podemos dedicar más que a pagar más créditos bancarios. Lo que estamos haciendo es admitir la condonación para que podamos, para que se hagan beneficiados los bancos. En ningún caso, es decir, para empezar no sabemos cómo sale la condonación, porque con el batiburrillo que hay parlamentario puede salir cualquier cosa.
También no podemos adivinar cómo es el final de esta ley, como consecuencia, como te decía, de la falta de apoyos parlamentarios y de la constante excesión que se debe haber pues, para llegar a un buen fin esta ley. Y por tanto nosotros, hasta que lleguemos al final, lógicamente no vamos a poder tomar ninguna determinación. Mire, esta mañana nosotros, en el Consejo Preparatorio de Aragón, le ha pedido a la ministra, en este caso a su número 2, perdón, que retirase esta condonación, que pusiese sobre la mesa un nuevo modelo de financiación. Y teniendo un nuevo modelo de financiación, pues haya un estudio de la deuda, que puede ser una condonación, que puede ser más carencia, que puede ser menos tipo de interés, que pueden ser muchísimas cosas. Pero esto no puede ser un parche. Esto hay que unirlo a un sistema de financiación nuevo, que nos vamos a poner todos seguro de acuerdo, es decir, que cada uno va a defender sus intereses. Nosotros la despoblación, la orografía, el envejecimiento, otras comunidades, otras cosas. Hay que ser un poco valientes y no estar solo al albur de que Sánchez siga más o menos en la Moncloa. Hay que mirar el interés general y hasta la fecha no se está haciendo. Este es un gobierno que singulariza sobre todo por decir cosas que luego sus medios más afectos pues rebotan una y otra vez y que no siempre se corresponden con la verdad, como todo el mundo sabe. Y hay mucho de instrumentalización y de manipulación de aquellos mensajes que lanzan. Ustedes tienen un reto muy importante, usted y el resto de compañeros y presidentes autonómicos del PP, y es decirle a la gente que esto de condonar la deuda, como decía la señora Alegría, de que, hombre, es como si te perdonan una hipoteca, o el señor Sánchez, nada más y nada menos que 83.000 millones les vamos a perdonar. El reto de ustedes es explicar a la gente que esa deuda no se evapora, que ese dinero se sigue debiendo y que lo pagamos todos los españoles. No bueno, como aragoneses, Antonio, pero sí como españoles de Aragón, no como madrileños, pero sí como españoles de Madrid, o de Andalucía. Que todo el mundo sepa que cuando empiece la campaña de la renta dentro de apenas un mes y medio, parte de sus impuestos van a ir destinados a pagar la deuda de Cataluña. Y todos sabemos cómo se ha generado esa deuda de Cataluña. Cuando tú pagues tus impuestos, Antonio, parte de tus impuestos irá a pagar a la deuda generada por el chalet de Waterloo, o a la deuda generada por haber montado las embajadas, o a la deuda generada por, en vez de gastarse dinero en educación y en sanidad, gastárselo en chiringuitos por todo el mundo para intentar vender la ensoñación de la presunta independencia. Tenemos un reto, sí que es cierto. Pero si yo, como te os decía, si el dinero que nos íbamos a ahorrar nosotros no lo podemos destinar a educación, a sanidad y a servicios sociales, y nuestro único destino de ese reto, de ese ahorro, es gastarlo en pagar más créditos, pues nosotros vamos a decir que no, lógicamente. Nosotros nunca diremos que no a cosas que mejoren la vida de los aragoneses y nuestra financiación para mejor tener unos mejores hospitales, unos mejores colegios, en una tierra como la nuestra, que es muy compleja por la orografía y por la despoblación. Pues lógicamente no vamos a decir que sí, simplemente por el hecho de que sea un trágala de la señora Montero para intentar por todos los medios mantenerse en el poder unos meses más. Ahora que ha mencionado a la señora Montero, esta señora que les ha llamado a ustedes cobardes hoy, fíjese, y lo ponemos también para que los espectadores del Cascabel lo puedan comprobar, en el 2018, siendo ella consejera, colega de ustedes, era consejera entonces de la Junta de Andalucía, consejera de Hacienda, por el Partido Socialista. Entonces ella se oponía a que hubiera cualquier condonación de deuda. Era contraria, vamos, y ya se lo decía al entonces ministro, Montoro. Decía, nada de condonación. Aquí lo que necesitamos es un sistema, una financiación acorde con las necesidades de cada comunidad y aquellas que están infrafinanciadas que reciban el dinero que les corresponde en justicia. Muy bien. Y escuchen lo que decía entonces ella. El señor Montoro no puede pretender que vía reestructuración de deuda o condonación se pueda sustituir el debate. Lo decimos otra vez para que quede constancia, porque no vamos a compartir, por mucho que se beneficiara o no Andalucía de una propuesta que se hiciera, el debate es insustituible porque estamos hablando de los próximos 10 años en materia de financiación. Financiación, nada de condonación de deuda. Ya lo ve. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Usted que además tuvo que afrontar el proceso, la medida en que fue yo en esa época que secretario de Estado de Administraciones Territoriales y tuvo que estar ahí con la aplicación del 155. ¿Hay alguna duda, le pregunto, hay alguna duda de que todo esto pasa porque es el peaje que le exige el independentismo al señor Sánchez para seguir en la Moncloa? ¿Que esto jamás lo hubiera aprobado Sánchez ni la señora Montero? Sánchez es un cobarde, es un auténtico cobarde y que es incapaz de atreverse a convocar elecciones. Es decir, lo hemos comentado tú y yo en este programa más de una vez y más de dos. Si tan bueno eran los indultos, ¿por qué nos llevaban el programa electoral?
Si tan buena era la amnistía, ¿por qué no la llevaban en el programa electoral? Si tan buena la condonación esta presunta, que no nos permite gastar el dinero en educación, en sanidad y en servicios sociales, ¿por qué no lo llevaban en su programa electoral? Si Sánchez fuera un presidente valiente, una persona valiente, se enfrentaría a las urnas y dejaría que este país dejase de vivir en la interinidad y en el constante chantaje de los independentistas. Es que no podemos seguir así. Que no puede ser que cada vez que Sánchez tenga un problema, o un apretón de Puigdemont, o un apretón de Junqueras, o un apretón de Compromís, o un apretón de cualquier grupo político que no defiende nuestro país, que defiende sus intereses personales y mínimamente territoriales, no puede ser que para mantenerse en el poder tenga una cesión, hagamos una cesión. Cesiones, en algún caso, darlas marcha atrás va a ser sumamente complicado. Porque cuando haya un nuevo gobierno, cuando haya un gobierno del Partido Popular, del señor Feijóo, algunas de estas medidas, de estas cesiones, va a ser muy complejas echarlas atrás. Y están poniendo seriamente en riesgo la viabilidad de nuestro país a corto, a medio y a largo plazo. Y es de una irresponsabilidad brutal el hecho de que por el simple hecho de ser un cobarde, de no atreverte a enfrentarte a las urnas, de no atreverte a enfrentarte a los ciudadanos con un programa electoral que ponga todo lo que estás haciendo y no llevabas, tengamos que ver día tras día chantajes, malos pactos, ventas de nuestro país, malos acuerdos, iba a decir tropelías con empresas como Telefónica, tropelías con cualquier empresa que los pone a su servicio para intentar mantener el poder unos meses más, y lo que decía, que va a suponer en nuestro país haya un antes y un después de los años de Sánchez. Y esto es muy complejo, muy complicado y sobre todo muy preocupante. Una cosa más, señor Bermúdez de Castro, le pregunto, usted ha estado hoy con todos sus colegas de las comunidades autónomas, de los gobiernos autonómicos del PP. ¿Están ustedes todos de acuerdo en mantenerse firmes y no aceptar esta condonación de deuda, de rechazo? Bueno, como te decía, yo lo que hoy nos proponían sobre la mesa era un acuerdo en el cual estaba cogido con pinzas, porque esto de lo que se haga del Parlamento puede salir cualquier otra cosa. Lógicamente, de lo que había hoy encima de la mesa, no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo. Es que es imposible. Imposible. Como te decía, si esto lo unen a un sistema de financiación y se trata la deuda en su amplitud, con diferentes medidas, se puede hablar de todo. De carencias, de bajada de tipos, de todo. Lo que no puede ser es un trágala de decir, yo llego el martes a un acuerdo con el señor Junqueras y usted, presidente de Aragón, señor Azcón, vótelo. Pues no. Pues no. Mire, nosotros nos han elegido por defender el interés general, por defender el interés de todos los aragoneses. Y desde luego, ningún trágala, ninguna tropelía, ninguna trapaza y ningún mal acuerdo entre Sánchez y los independentistas para seguir en el poder, nosotros ni lo vamos a aprobar, ni le vamos a dar carta de naturaleza, ni por supuesto vamos a permitir que así sea. Nosotros vamos a utilizar todas las armas legales que tiene el gobierno de Aragón para parar esto y cualquier cosa que no permita que los españoles seamos todos libres y iguales y que vivamos donde vivamos, tengamos todos los mismos derechos y lógicamente las mismas obligaciones. Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón. Gracias, buenas noches, Roberto. Un saludo, Antonio. Hasta siempre. Bueno, Javier Santa Cruz, esto al final tiene sus consecuencias. Yo te decía antes, o te preguntaba más bien, si tú por un lado estás condonando deuda, al final, si no te la paga cada comunidad en función de los acuerdos que tengan, el dinero tiene que aflorar por algún lado. ¿De dónde sale ese dinero? Del bolsillo de todos, inevitablemente. ¿Y eso cómo se gesta? Pues subiendo los impuestos. Bajando el gasto, subiendo los impuestos. Exacto, bajando el gasto. Qué risa me da. Esto es bastante improbable, ¿no? que suceda. Pero sobre todo lo que va a pasar, como pasa casi siempre con la deuda, es patada hacia adelante y dentro de unos años pues ya veremos lo que tenemos. El que venga que arree, ¿no? Efectivamente. Seguimos endeudando a generaciones sucesivamente. Dime. Voy a preguntar a mi tocayo, Javier, porque hablando antes, como comentaba yo, las distintas deudas en el año 24 de comunidades más o menos parejas, como la catalana, valenciana, madrileña, ¿por qué la catalana está con esa deuda estratosférica? En el fondo es una gestión deficiente. Sí. Quien más se endeuda, evidentemente, es porque no ha hecho bien sus cálculos económicos, porque si no, no tiene ninguna otra lógica.
Lo que ha ocurrido ahí es que la deuda catalana ha explosionado a lo largo de los últimos, sobre todo en los últimos 15 años, que es ya en el anterior sistema de financiación las cosas empezaron a torcerse y se empezó a incrementar el gasto de una manera muy importante, de los cuales aproximadamente unos 30.000 millones en coste neto ha sido lo que ellos llaman las estructuras de país. Es decir, eso es lo que la administración se ha endeudado para poder mantener, pero eso en menos de 10 años. Es decir, que todo esto es algo que probablemente cuando pasen unos cuantos años va a ser aún más caro porque hay que mantener una estructura administrativa que cada vez es mayor. De hecho, Cataluña es la reina a la hora de crear agencias, organismos, es decir, están por todas partes y evidentemente pues son sueldos y son gastos que se consolidan a medio y largo plazo. Luego hay algunas comunidades que es verdad que han tenido siempre el argumento, por lo menos desde el sistema de financiación del año 2009 y al no renovarlo en el 2014, que es que estaban infrafinanciadas, ¿no? El caso de Valencia, el caso de Murcia, el caso de Castilla-La Mancha, incluso también de Andalucía. En realidad, yo siempre he sido muy crítico con esta cuestión de la infrafinanciación, porque primero, el sistema de financiación es difícil de comprender, es decir, hay muchas variables en juego, lo decía el Consejo de Hacienda de Aragón, por ejemplo, la despoblación, la dispersión de la gente, etcétera, y eso conciliarlo en un mismo sistema es bastante difícil. Entonces, ahora lo que hay que ponerse y remangarse, y eso es un debate no de poco tiempo, a lo que nos acostumbra el actual gobierno, sino es un debate de años, cómo hacer de verdad un buen sistema de financiación autonómica, que concilie dos cosas. Por un lado, que haya suficiencia de recursos, porque las autonomías al final se están financiando, el 85% se financian con cargo a crédito bancario y el 15% es la caída que puede emitir en los mercados de capitales, pues emite algún bono o alguna cosa. Pero en el fondo lo que tienen que hacer es responder a unos ingresos que tienen muy limitados, a muchas autonomías que ya tienen casi también al límite lo que pueden tener como impuestos propios, o sea, los impuestos concretos que tiene, que otros no tienen y ellos sí, y por tanto te tienes que fajar, primero, en diseñar un buen sistema que dé recursos y segundo, en ser eficiente con el gasto. Muy bien, pues Javier Santa Cruz, economista, gracias y hasta una próxima ocasión. Un placer. Igualmente, Gracias. Javier.